Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Estamos en campaña electoral, una de las palabras más usadas por nuestros medios de comunicación de masas y por nuestros dirigentes. Y es que, como dijo el otro día Antonio Garamendi, vamos de campaña electoral en campaña electoral, de elección en elección. Ahora tocan las europeas, pero no es por culpa de los emisarios europeos, de los dirigentes europeos. Estas elecciones son cada 6 años, sino que más bien es por culpa de nuestros dirigentes nacionales, de nuestros políticos patrios, que les gusta eso de convocar elecciones, de adelantarlas, ¿no? De no ponerse de acuerdo. Llevo escuchando y leyendo en diferentes voces que estas elecciones europeas van a ser una segunda vuelta de las generales. Cosas de la sobreexcitación de los tiempos de campaña. Y es que vayamos por partes, ¿eh? No se pongan nerviosos todos aquellos que dicen eso. Primero, me extraña que vaya a ser una réplica de los comicios generales, teniendo en cuenta pues que son votaciones a parlamentos diferentes. Por mucho que se quiera vender la moto de que se está haciendo un plebiscito de si Sánchez sí, de si Sánchez no, se votan cosas diferentes, competencias diferentes. Y otro de los datos importantes a tener en cuenta es el elemento de la participación. Hay que considerar pues, que en las elecciones europeas hay una participación de media en nuestro país del 43%. Respecto a las generales, el 65% es la media de participación año a año, cada 4 años. Es decir, que son fiestas diferentes y no se puede engañar a la gente, porque el calado de unas elecciones a otras dista bastante de ser igual. Oye, precisamente hablando de fiesta, Alvise Pérez dice que se va a acabar la fiesta, pero creo que en realidad lo que quiere es unirse a ella. Representa al candidato random, el Ruiz Mateos de nuestra época, que va a salvar Europa y España vestido de Superman. Una unión que pueda acoger al activista, pero no por que la gente que le vote, puede que algunos sí, tampoco estoy en su cabeza, porque genere especial ilusión, sino que representa la figura del vice, lo mismo que representa la figura de Trump en Estados Unidos y Milei en Argentina. Es la antipolítica, el descontento democrático que escribió Sandel. Los comicios europeos pueden decidir la constitución de un dique de contención a todo intento despótico de la sociedad de líderes narcisistas en la que vivimos y que no dejan de salir a la palestra. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, pues a nuestra librería de cabecera, Pincho & Co. Y hoy traemos pues un intelectual y una obra en concreto que pueden ayudar a conocer Europa y su sentimiento. Un sentimiento europeo que en ocasiones pues hay una ausencia en nuestro país. Un sentimiento europeo que no puede desligarse de la idea del cristianismo. Y hay que recordar que los fundadores de la Unión Europea, 3 de ellos eran fervientes católicos. Tanto es así que Robert Schuman está en proceso de canonización. Creo que George Steiner, con su libro La idea de Europa, nos ayuda un poco a no perder de vista, pues, precisamente lo que dice el título del libro, ¿no? Es la idea de Europa, lo que quiere decir. Y en esa idea, pues, está en lo más profundo el cristianismo. Por mucho que ahora, pues, quieran quitar el Belén, por ejemplo, del Parlamento Europeo y de las diferentes instituciones, creo que una civilización que no mira a su pasado está evocada al fracaso. Tenemos tiempo de tertulia, tiempo de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños. Ya saben que aquí van rotando pues esos escaños cada semana. Y hoy pues precisamente tenemos una nueva incorporación a esta nuestra tertulia. Fernando Riera, ¿qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, es un placer. Nada, ¿nervioso en tu primer día o qué? Bueno, a ver cómo me trata este Senado. Sí, no, seguro. Es un Senado más moderno que el otro, ¿eh? Sí. Y es gente más joven, ¿eh? O sea... Gracias a Dios. Sí. Y también me acompaña, pues, uno que repite, Ramón Martínez. ¿Qué tal? Muy bien, encantado otra vez de estar aquí. Y bueno, encantado de conocer a Fernando, encantado de coincidir otra vez con Alfonso y por supuesto contigo. Es un placer. Bueno, además sacas libro, ¿no? Sí, ya está en la calle, ya ha visto la luz, otra criatura que lanzamos a este mundo y ilusionado como siempre que empiezas un proyecto de este tipo. No te cortes, ¿sí? Puedes hablar de tu libro. Bueno, es un libro que llevamos trajinando con él algún año que otro, se llama 3 mujeres y un corazón. Y bueno, es un libro que novela, tiene muy poquito de ensayo, a diferencia del primero que sí que tenía bastante de ensayo y también dentro de esa novela que enmarco todas las obras. Y bueno, hace hincapié en lo que es una novela intimista, hace hincapié en los valores, hace también en las miserias humanas y habla de las relaciones familiares, de las relaciones personales. Y siempre de trasfondo, sin que sea el tema central, pero sí lo acompaña la trama de la novela, está el tema del feminismo que tan candente está en algunas esferas de la sociedad, pero que en este libro lo que se pretende es tocarlo, tratarlo desde el punto de vista de la familia, de la persona, de la sociedad no politizada, es decir, de donde creo que tenía que estar, salvo en aquellas épocas en que hacía falta revolucionar determinados asuntos para que la población tuviera constancia de su existencia. Y yo en esta ocasión, en este tema y en otros algunos, considero que lo que hay que hacer es evolucionar y no seguir revolucionando, no sea que nos pasemos de frenada. En este caso, sin ser un experto en la materia, no soy más que un mero, en este caso, escritor aficionado que se hace eco de este tema y lo incluye en una novela que, ya te digo, es una novela intimista que no pretende descubrir nada, que no habla de temas más allá de los trascendentales para la sociedad en general, que muchas veces los olvidamos, estamos muy pendientes de Ucrania, muy pendientes de Israel, muy pendientes de la macroeconomía, de todo, y se nos olvida que alrededor nuestro es donde se desarrolla la vida realmente, o sea, con nuestra familia, con nuestros amigos, y con esas pequeñas cosas o vicisitudes que nos ocurren en el día a día, y que resulta que cuando te das cuenta ha ocupado gran parte de tu vida y no le habías prestado la atención que tenías que prestarle. Y en ello está Rubén, el protagonista de la novela, que intenta debatirse a lo largo de sus 400 páginas con todos estos asuntos y ya después del final pues habrá que leerlo. Ya saben, hay que leerlo, ¿no? Lo que decías del progresismo, ¿no? Esto lo dice también Julián Marías en La España Inteligible, ¿no? Que a veces lo que le pasa al progresismo es que no sabe cómo parar, ¿no? Y exacto, al final es todo un esperpento, ¿no? Aunque se llame 3 mujeres y un corazón, pues no tiene que ver con Corrobato y su triple vida, ¿eh? No, es un chiste. Sí. Y bueno, también está con nosotros Alfonso Calero. ¿Qué tal, Alfonso? Pues encantado de repetir aquí en el Senado de Alicante Plaza. Un placer de estar con Ramón y de conocer a Fernando. Nuevamente es un placer. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, la verdad. Me alegro mucho. Bueno, como sabéis, esta semana, el domingo, se celebran las elecciones europeas, el 9 de junio. Y bueno, a mí es un tema interesante, ¿no? Porque se está hablando mucho de que si es una segunda vuelta, de las generales, ¿no? Se está intentando pues un poco distraer la atención, no solo lo dicen los partidos de izquierda, sino que también Vox tenemos ahí diciendo que no se vota a Pedro Sánchez en esas elecciones, que se vota al Parlamento Europeo y que el Partido Popular se le acusa de estar un poco, pues intentar desorientar al votante, no sé muy bien, porque evidentemente para su propio beneficio, ¿no? Eso es lo que se le acusa, ¿no? Pero realmente, pues hoy vamos a abordar este tema, el tema de las elecciones europeas, y quería pues comentaros precisamente este dilema, ¿no? Lo leí hace aproximadamente un mes, 3 semanas, lo leí en un artículo, en un análisis, ¿no? Y lo decía además categóricamente el que lo escribía, una segunda vuelta de las generales, ¿no? Lo decía así, ¿no? Las elecciones europeas son importantes porque van a suponer un plebiscito de si Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no. Lanzo la pregunta en esta mesa. ¿Creéis que son una segunda vuelta de las generales o son simplemente pues unas elecciones europeas que tienen una dicotomía distinta a unas elecciones generales? Fernando. A ver,
es posible que por parte de algunos partidos, sobre todo pues, como has señalado por parte del Partido Popular, sí que se estén afrontando estas elecciones desde un prisma más nacional, ¿no? O sea, que al final estamos viendo cómo el PP está hablando siempre de los pactos de Sánchez con Esquerra Republicana, con Junts, con Bildu, etcétera. Vemos cómo el Partido Socialista también está hablando todo el rato del miedo a la ultraderecha. O sea, si no es una segunda vuelta de las generales, se le parece bastante, sobre todo en lo que los argumentos se refiere. O sea, yo no estoy escuchando a los dos grandes partidos hablar de los asuntos que importan en Europa. En cambio, sí lo estamos viendo, pues, o sea, Vox tiene razón. Es que Pedro Sánchez no se presenta a las elecciones europeas. Sí que es verdad que ha presentado a una de sus ministras como cabeza de cartel para previsiblemente pues, poder optar a un puesto en la comisión que resulte de esas elecciones, pero sí que me estoy sorprendiendo de esto, ¿no? Que igual también es una estrategia para captar un poco la atención y que más gente participe, ¿no? Porque siempre vemos que la participación en las europeas es muy reducida. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, y no me enrollo más, yo creo que en cierta manera sí está convirtiéndose en una segunda vuelta, si no en el trasfondo político, sino en los argumentos o en la ausencia de argumentos. No te cortes, no hay límite de tiempo. O sea, es el Senado, pero no te apagamos el micro cuando se pasan los 2 minutos. Lo agradezco. Sí, Ramón. Bueno, yo creo que más que una segunda vuelta o es una reválida continua, ¿eh? Las elecciones últimamente todas intentamos enlazarlas desde el punto de vista de resultado unas con otras para ver cuál de ellas es la que nos acaba ratificando como algo que cada una de las fuerzas políticas lo que queremos ser. Yo en estas europeas, como en todas las europeas que llevo vividas, y son algunas, lo que he hecho en falta es el debate europeo. Eso para empezar. Es muy curioso que llevemos ya tantos años en estas, llevamos ya más de 30 años en estas, y todavía no tenemos ni el más mínimo atisbo de sentimiento europeísta real, me refiero en la calle. Otra cosa es cómo ello nos repercute en el día a día, que si la gente supiera lo que nos repercute en la Unión Europea en nuestra vida diaria, de verdad que nos tomaríamos esto un poquito más de otra forma, creo yo. Dicho esto, claro que es importantísimo y se puede considerar como una segunda vuelta, y ya no únicamente para un partido, como bien ha señalado Fernando, el PP, que prácticamente lo está dando todo por estas elecciones, al final por todos los partidos. Yo creo que aquí al principio, hace unos meses, todo el mundo pensaba que quien más se jugaba el seguir siendo era el Partido Socialista. Ahora las tornas han cambiado y parece que el que se juega seguir aspirando es el Partido Popular, y hay uno que se ha encontrado en la pomada de una manera que ni él solo se lo podía imaginar, que es Vox, porque lo han hecho protagonista, evidentemente, muy a pesar del Partido Popular y muy a queriendas del Partido Socialista, que lo ha conseguido con 4 o 5 esperpénticos actos de unos, y la bien recogida o el bien recogido guante del Partido Socialista, que lo está aprovechando, y me parece lícito, porque cuando alguien dice que es que se está aprovechando de la coyuntura que genera Vox, etcétera, pues como todos los partidos han hecho toda la vida. Ellos tienen que establecer unas estrategias electorales y se suben al carro. ¿O acaso hoy las noticias que ayer nos invadieron a propósito de la investigada Begoña no van a ser utilizadas hasta la saciedad para los fines de quien pueda utilizarla, y va a ser un argumento que se intentará ningunear por parte de aquel que considere oportuno ningunearlo? Esto entra dentro del juego político. Pero sí es cierto, creo, y al hilo de lo que es la pregunta como tal, que aquí quien de momento salía perdedor y casi con toda seguridad, en este momento ha visto una pequeña apertura en la pared y está tomando cuerpo, y es el Partido Socialista. Alfonso. A ver, yo creo que considerar segunda vuelta a unas elecciones europeas donde, digamos, el sistema electoral no es el mismo, porque además hay distrito único, es siempre confuso, porque el resultado que se obtenga no tiene por qué acompañar, ¿no?, a lo que podría pasar después en unas elecciones generales. Además que la participación siempre es más baja, lo ha dicho Ramón. Es decir, en las elecciones europeas los ciudadanos españoles no somos conscientes muchas veces de lo importante que es la Unión Europea en nuestro día a día. Y luego hay un hándicap más, que es
el hecho de que el Parlamento Europeo luego tampoco tiene tanta fuerza, tiene mucho peso la Comisión, que no la elige nadie, y mucho a lo que se dedica la Unión Europea es a transponer acuerdos que se adoptan en el seno de la Organización Mundial del Comercio, donde tienen un funcionamiento democrático con un sistema diferente, donde quienes votan son los estados y no los ciudadanos, con lo cual también queda un poco alejado de la democracia, de ese demos que sería el pueblo. Con lo cual yo creo que considerar segunda vuelta las elecciones europeas no tiene mucho sentido, porque el resultado que se obtenga puede ser confuso si no se lee adecuadamente. Gracias por disentir, porque yo ya me estaba preocupando y estaba diciendo, oye, pues vamos a tomarnos unos churros y ya, pues nada, un podcast de 10 minutos y ya hemos arreglado Europa, ¿no? Ramón ha dicho una cosa interesante, ¿no? Que tiene que ver con el debate europeo, ¿no? Y a veces es que parece lo sencillo, ¿no? O parece que todo es lo mismo, pero no, y se intenta asociar se vota a Pedro Sánchez en las municipales pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se intenta un poco, siempre cuento un poco esta anécdota y al final tiene que ver un poco con el desconocimiento político que quizá hay en la sociedad española, y tiene que ver con que somos una democracia joven, ¿no? Pues que a lo mejor una lista electoral, incluso de una circunscripción en concreto, la gente en ocasiones en la lista busca el candidato, ¿no? Oye, ¿y Feijóo dónde está, no? O sea, voy a votar al PP, pero Feijóo no le veo, ¿no? Digo esto porque ¿qué diferencias hay, a raíz de lo que has dicho tú, Ramón, entre el debate europeo y el debate español? Es decir, ¿qué determinados puntos se deberían abordar a nivel europeo que no se deberían abordar a nivel español? Si se está haciendo, tú dices que no, y si no se está haciendo, pues ¿qué se tiene que hacer, ¿no? ¿Dónde están los puntos cardinales de cada uno de los dos debates, ¿no? Fernando. Sí, a ver, yo creo que hay una cuestión que es fundamental y que siempre se deriva en Europa, que es todo lo que tiene que ver con la política agraria común. Al final, hemos visto durante los últimos meses, hemos visto una manifestación pues mediática y constante por parte de los agricultores españoles, y es que yo creo que las decisiones que tienen que suponer una solución para los problemas que ellos tienen, donde se tiene que dar es en Europa, porque ya digo, o sea, hay muchas zonas de nuestro país cuya economía depende prácticamente de la agricultura, de la ganadería, y ese tipo de decisiones donde se toman es en Europa, y no estoy escuchando a ningún partido hablar de lo que va a hacer, ¿no? Escucho mucho hablar, pero como contábamos antes, ¿no? De la mujer del presidente, que tampoco se presenta a las elecciones, es que esto que decíamos antes, ¿no? Entonces yo creo que los partidos lo que se tienen que centrar más en ir a lo concreto, por lo menos yo como ciudadano es lo que agradecería, ir a lo concreto, nosotros cuando lleguemos en Europa vamos a hacer esto, vamos a proponer esto y vamos a tejer alianzas con esta serie de países o con esta serie de instituciones para solucionar ese tipo de problemas, pero es que eso no está, ¿no? O sea, veo que hay mucha palabrería, pero luego a la hora de centrarse en la acción de los problemas de los ciudadanos, lo que hay es una dejadez absoluta. Bueno, y es que además, en cuanto a la pregunta concreta de cómo tendría que ser una campaña o cómo tendrían que ser unas elecciones estatales y cómo tendrían que ser unas europeas, es claro, teníamos que estar tratando los problemas que atañen a cada una de las dos circunscripciones. Pero mira, yo por ejemplo incluso llegué a tener la esperanza de que estas elecciones europeas se hablara de eso, aunque fuera de una manera un poquito viciada, porque empezó hablando que viene el monstruo recorre Europa, pero a la inversa, porque venía la ultraderecha. Entonces pensé que se iba a hablar de modelos económicos, que se iba a hablar de modelos sociales. No obviemos que Europa se ha convertido en el tribunal de segunda lectura de todo. Es decir, bueno, y eso de segunda lectura lo he leído, porque sabes que yo de leyes lo justo. El hecho es que teniendo esa noción clara de que Europa lo revisa todo, y cuidado, que cuando hablamos de Europa todo el mundo dice espérate a ver qué va a pasar lo que diga Europa, pues estas cosas serían importantes que las pusiéramos encima de la mesa y que la gente de a pie, yo el primero, estuviera mucho más al cabo de la calle de lo que pasa en el día a día, de si va a venir la derecha, qué modelo quiere para Europa, si va a venir la izquierda, qué modelo, o la izquierda, la progresía, el liberalismo, lo que sea, qué modelo quiere. Eso es lo que me interesaría saber. Si van a seguir con los Next Generation, si van a seguir con la política agraria común en la línea que la tenemos ahora, eso no se habla. Hay un detalle muy curioso que has comentado al principio de tu argumentación en esta pregunta, y que lo comentabas muy bien en un artículo, en una columna tuya, que era a propósito de las circunscripciones
digamos, democráticas de este país. Cuando el ciudadano no sabe a quién corresponde la autoría de un hecho, que si el ayuntamiento, que si la autonomía, que si el Estado, que si Europa en este caso. Y estas cosas son las que serían importantes que los ciudadanos, poquito a poco, tampoco vamos a pedirles un máster en administración y gestión de instituciones públicas, pero sí que el ciudadano fuera capaz de tener 4 retazos básicos de quién es o de qué es responsable su ayuntamiento, de qué es responsable su comunidad autónoma, de qué es responsable su Estado, su gobierno estatal y de qué es responsable Europa. Y esto es lo que tendría que centrar el debate. Mientras tanto, andamos perdidos lanzándonos a la cabeza Bildus francos y otros tantos, y salvo algún franco que aquí en Alicante tenemos, a nosotros esto todo, unos como otros, nos queda un poco lejos. Gracias por ser tan... Bueno, respecto a las decisiones que se toman en Europa, pues sí, como han dicho ya en la mesa, la política agraria común, la política pesquera, la política energética, son decisiones que se toman desde Europa y que afectan a todos los ciudadanos españoles. Pero a veces me hace gracia porque se habla de que están destruyendo la agricultura en España como si fuera una especie de conspiración, que hubiera ahí una serie de señores ocultos que están manejando los hilos del mundo. Y cuando te pones a estudiar Derecho Internacional Económico, descubres que hay una organización mundial, que es la Organización Mundial del Comercio, que se creó en el 95, que adaptó el GATT, que era del 48, que viene de la conferencia de Bretton Woods de 1944 en New Hampshire, donde Estados Unidos dijo yo voy a ser la primera potencia hegemónica. Y lo que hicieron fue adaptar la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith y después matizada por David Ricardo, la teoría de la ventaja comparativa, donde lo que decía David Ricardo es que cada Estado debía enfocar su economía en aquel sector en el que fuera más competitivo. ¿Para qué? Para fomentar las relaciones económicas internacionales, las relaciones comerciales. ¿Qué ocurre con eso? Pues con eso ocurre que ahora tenemos que Alemania tiene toda la industria, ¿vale? Para que Alemania le pueda vender tornillos a Marruecos, Marruecos tiene que tener agricultura que le pueda vender a Alemania, y eso ¿en qué nos deja a nosotros? Nos deja siendo un país de servicios, un sector turístico, que es donde somos realmente punteros, ¿no? Y es lo que nos dejan. Eso no es conspiración, eso está en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Eso nos viene impuesto, y poco a poco han ido destruyendo la agricultura a base de subvenciones. ¿Vale? Si dejas de utilizar pesticidas te doy una subvención, si no produces X te doy una subvención, te prohíbo que vendas en el campo y tengas que vender a veces a pérdidas, y eso poco a poco ha ido haciendo que todo ese entramado pues se vaya gestando, y al final se crea que el sector más potente en España sea el turístico. Por eso es importante centrar el problema también, ¿no? Entonces, si vamos a Europa, o sea, los ciudadanos deberían ser conscientes de que en Europa esas decisiones sí se adoptan, y deberíamos ir a Europa a reivindicar ciertas cosas, por ejemplo, que nos permitan, o sea, que a los agricultores les permitan trabajar, que a los pescadores les permitan trabajar, que no tiene sentido que me estén recortando la pesca de bajura y se permita pesca de altura o ese tipo de cosas. Ese tipo de decisiones sí que se adoptan en Europa, y sí que es importante mandar a nuestros políticos allí a hacer ese tipo de reivindicaciones. Absolutamente. Es importante, ¿no? Es elemental precisamente lo que dices, ¿no? Conocer las decisiones que se toman en Europa, y no solo eso, y como consecuencia que en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados, lo que se hace, y esto lo sabrás tú mejor, se convalida normativa europea, ¿no? Y aproximadamente el otro día estuvo Manuel de Santos aquí, el domingo pasado, ayer estuvo Manuel de Santos aquí, y básicamente dijo pues que el 90% de las normas que se aprueban en el Parlamento son directivas de la Unión Europea. Sí, ¿no? Hay dos tipos de normas que emanan del Parlamento Europeo, y bueno, que realmente quien las redacta es la Comisión. Son los reglamentos, que se aplican de forma directa y no se puede decir nada, no se puede opinar. Y luego están las directivas, que lo que te dan es un plazo para transponerlas al ordenamiento interno, y cada Estado más o menos como quiera. Si se pasa el plazo de transposición de una directiva, entonces empiezan a imponer sanciones desde Europa al Estado español. Eso lo pagamos todos. Digo esto porque creéis que hay que tener en cuenta que las elecciones europeas, no suelo entrar, ¿no?, a opinar, yo simplemente modero, pero yo tengo mis reservas con lo de que sea una segunda vuelta, ¿no? Lo que comentabais, a la participación y demás, ¿no?
Es una participación que ha ido descendiendo, en nuestro país por lo menos. Hay otros sitios como Bélgica donde es obligatorio que vota el 81%, porque es obligatorio a nivel constitucional. Evidentemente, si es obligatorio, pues vas a votar, ¿no? Aquí, si fuese igual, pues seguramente ocurriría lo mismo. Pero aquí ha ido descendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Y normalmente lo que se hace es pues que se solapen dos elecciones y que sean las europeas, a lo mejor unas generales o unas autonómicas y demás. En este caso son en solitario. Digo esto porque ha ido bajando hasta el 40% de participación en las elecciones europeas. ¿Interesan las elecciones europeas? ¿La gente es consciente de que de verdad lo importante se vota en esas elecciones? Luego podríamos entrar, ¿no?, lo que has dicho, ¿no?, de que el Parlamento prácticamente no tiene eficacia con respecto a la Comisión, y la Comisión prácticamente no sabemos ni a quién vamos a votar. No se sabe si va a ser von der Leyen, si va a ser Draghi. Es una incógnita, yo creo que no lo saben ni ellos, ¿no? ¿Interesan las elecciones europeas? ¿Tiene que ver con ese sentimiento, esa falta de sentimiento europeo que hay en nuestro país? Fernando. No, o sea, al común de los españoles no le interesa en exceso, pero es que yo tampoco creo que la culpa sea de los ciudadanos. O sea, creo que, como tú decías, ¿no?, muchas veces se ha convocado a las urnas europeas coincidiendo con otras elecciones. De hecho, en 2019 coincidió con las autonómicas nuestras de la Comunidad Valenciana, que Chimo Puig aprovechó y las adelantó. También ha coincidido con otras elecciones, con elecciones en Andalucía, etcétera, ¿no? Y muchas veces, al coincidir, lo que se ha hecho es que se ha hurtado el debate europeo. Pero también es verdad que es que los ciudadanos notan las instituciones europeas muy lejanas a ellos. O sea, tú has citado el caso de no sabemos quién va a presidir la Comisión. Claro, hace 5 años, en 2019, las grandes familias europeas decidieron nombrar como sus candidatos, por así decirlo, a la presidencia de la Comisión. Y luego terminó siendo presidenta una señora que era ministra de Defensa del gobierno de Alemania, que nadie sabía que ella era una hipotética o posible candidata a presidir la Comisión. Entonces, existe un déficit democrático muy elevado. A poco señalado antes, la disfuncionalidad de las instituciones europeas, porque al final hay dos órganos legislativos que son el Parlamento y la Comisión, y nadie sabe bien quién hace qué y cómo y con quién, ¿no? Entonces hay una distancia del ciudadano hacia las instituciones europeas muy grande, que lo que hace es que pierda interés, sienta erróneamente, bajo mi punto de vista, que son instituciones cuyo día a día no afecta, cosa que, como hemos hablado aquí, es absolutamente falso. Hay mucha incidencia en nuestra vida diaria con lo que se decide en Europa, pero insisto, es que lo que hay es una distancia enorme, un profundo desconocimiento. No hay interés por parte de los partidos políticos en explicar qué se decide en Europa ni lo que ellos van a hacer en Europa. Por tanto, es que yo considero que es normal. Ojalá hubiera una forma de corregirlo, y ojalá los partidos dejaran de hablar de amnistías, de Bildu y de Franco, y se centraran en hablar de los problemas de los ciudadanos. Pero como eso no sucede, pues tenemos un 40 y bajando. Yo creo que hay que hacer una distinción clara, y una es en el fondo y en la forma, en relación a si nos interesa o no nos interesan las elecciones europeas. En el fondo nos interesa, claro que sí, lo hemos dicho ya sobradamente en esta mesa, y hemos dicho que hay decenas de motivos por los que nuestra vida está muy influenciada por las políticas que se desarrollan en Europa. Y ese es el fondo. Y claro que nos interesa, otra cosa es que seamos más o menos conscientes de ello. Pero es que las formas en las que se desarrollan las campañas y los preparativos, las campañas y las elecciones europeas las marcan los partidos políticos. Y ahí es donde intentan en determinadas circunstancias que no nos interesen tanto. Y voy a poner un ejemplo que acontece aquí en la Comunidad Valenciana, que aconteció aquí en la Comunidad Valenciana, que aconteció en Madrid recientemente, y que acontece en cualquier acto o evento de los partidos políticos durante la campaña o precampaña de estas elecciones europeas. Primer dato: ¿alguien sería capaz de enumerar todos los candidatos, las cabezas de cartel de los partidos que concurren a las mismas? No. Segunda, ¿esos cabezas de cartel tienen ya asumido e interiorizado que no son los relevantes en estas campañas electorales? Sí, solamente hay que ver a Montserrat, Dolores,
el otro día cuando ni siquiera intervino en el acto de Madrid, ¿de acuerdo? Intervino la presidenta de la comunidad autónoma, intervino el alcalde y no intervino la candidata. Es cierto que se pueden escudar y harán muy bien, yo eso no lo voy a discutir, que todavía no estaban en campaña, ¿vale? No era un acto de campaña, bueno ya, pero claro, era Dolores Montserrat y estoy convencido que cerca de las generales a Feijóo no lo dejan sin hablar seguro, ¿vale? Junto con esto, cualquiera de las ministras, en este caso quien concurre como candidata europea del PSOE, pues sí, algún canutazo tenemos de ella, algún plano, pero lo que nos interesa es lo que diga el mitin del domingo Pedro Sánchez donde esté. Y cuidado, no nos interesa a nosotros, les interesa al Partido Socialista que sea así. Y así con todos los partidos políticos. ¿Dónde van? Porque además creo que me lo comentabas. ¿Dónde van a realizar esos mítines? Precisamente a las zonas de tensión política para con Partido Popular, Partido Socialista o cada una de las formaciones donde esté. ¿Por qué Elche? ¿Por qué Valencia? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué...? Claro, si ya quienes son los actores principales de esto hacen que nosotros perdamos un poquito el sentido y el norte de qué vamos a votar, de qué queremos votar y para qué nos va a servir, malamente, el ciudadano de a pie que tiene unas preocupaciones, hay una que tiene el vicio de preocuparse llegar a final de mes, no sé por qué, claro, pues entonces el ciudadano dice, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Primero lo mío y después lo de estos chicos que se están divirtiendo en la tele. Y es que esta sensación a veces te queda, porque claro, yo no conozco a ningún alcalde que en las campañas electorales de a su municipio, a la alcaldía de su municipio, se esconda o lo esconda el partido detrás de un biombo. Si hace falta se esconderán las siglas, como hemos visto en algún sitio, o se esconderá quien sea, pero el alcalde es el que va a votar la población. Yo no he visto a ningún presidente de la comunidad autónoma o aspirante al mismo al que escondan en los actos públicos de ese partido. ¿Para qué hablar de los candidatos a presidente del gobierno? ¿Qué pasa con los candidatos a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea? Pues este es el problema. Si alguien, los que nos tienen que dar el pistoletazo de salida, que nos preocupen y nos interesen como debe preocuparnos e interesarnos, no está interesado en dárnoslo, difícilmente nosotros, que al margen de que ese domingo va a hacer buen tiempo y hay muchos alicientes, difícilmente tendremos ese gusanillo de votar por algo que muchas veces ni sabemos para qué. Y ahí está, yo creo, el problema de las europeas. Independientemente de que, desde el punto de vista de fondo, lo importante es en qué nos ocupa, a qué nos obliga, qué derechos nos dan las elecciones europeas. Al margen de ese fondo, nos motivan a que nos interese. Y este es quizá lo más interesante de por qué esa desidia a la hora de concurrir a votar en las elecciones europeas. Alfonso. Yo creo que han conseguido y consiguen que la gente también se canse de votar. Porque si viviéramos en una república como la República Suiza, con una democracia mucho más directa, donde el voto vale mucho más, porque el ciudadano tiene más interiorizado que votar es un acto de ser un buen ciudadano y que su voto realmente influye después en que los servicios públicos, los pocos que puedan tener, realmente funcionen, pues entonces la gente se tomaría en serio las votaciones. Aquí, entre que nos venden las votaciones ya en un sentido negativo, tú no vas a votar por convicción de lo que crees, sino porque no salga el contrario, y unas autonómicas y municipales hace menos de un año, unas generales hace menos de un año, después de repente hay autonómicas en distintas comunidades autónomas. Si nos ponemos en la piel de un catalán, por ejemplo, que acaba de votar en las autonómicas, ¿irá a votar en estas europeas o se irá a pasear por la playa, al monte o a...? Pues muy posiblemente se irá a pasear por ahí, porque dice, yo ya he votado y estos siguen sin ponerse de acuerdo ahí en el Parlamento catalán, yo ya pues paso, ya voy en las siguientes elecciones generales o en las siguientes autonómicas ya iré a votar, ¿no? Y al final eso es el efecto que consiguen al plantear las elecciones como algo negativo, que la gente se cansa de ir a votar. Es una reflexión personal que hago siempre y yo creo le veo toda la lógica del mundo. Yo mismo me cansaría de ir a votar. Es que es una... Entiendo que le pase a la gente. Me parece un esfuerzo. Levántate temprano, vete a la mesa o deja de hacer lo que te guste un domingo que tienes para descansar y ir a echar una papeleta en una urna. Es un esfuerzo y si encima es todo un sentido negativo de no estamos votando por convicción sino por hacerle daño al contrario, pues al final es que no vas.
O los catalanes, lo bueno que tienen es que a lo mejor algunos se piensan que votan a Puigdemont, como vive en Bruselas, claro, ¿sabes? Pues efectivamente. Dicen, oye, pues tengo que votar, ¿no? Que es donde vive el presidente, ¿no? Claro. Sí. Pero mira, por ejemplo, este tema es que viene al pelo. Porque recordemos que ahora, ya ha habido titulares en prensa esta semana, recordemos que el famoso tema de la amnistía que nos ha movido durante casi un año, y nos va a mover un poquito más, no mucho, pero un poquito más, ya están planteándose los titulares de prensa que va a ser Europa realmente quien acabe tumbando o no tumbando la amnistía, etcétera. ¿Vale? Pero digámoselo a la población en base a lo que es el procedimiento, no en base a que a mí me conviene que se hable de Puigdemont o que no me conviene que se hable de Puigdemont. Porque es que aquí, como dice Alfonso, es que la ciudadanía acaba diciendo, chiche, arreglaros vosotros, que me preguntáis cuándo os conviene para después no explicarme lo que me tenéis que explicar. Y este es quizá el problema, porque a lo mejor lo que tienen que explicar es cómo la Unión Europea, a través de sus organismos, puede tumbar o no tumbar la ley de amnistía que se aprobó en el Congreso Español. Y a lo mejor a mí me interesa eso sobremanera por una decía razón. Puedo marcar ser europeísta o no europeísta porque me puedo ver demasiado tutelado o porque me veo poco protegido. Entonces, estas cosas son yo tengo la sensación, no he hecho ningún estudio demográfico, cuando vas por la calle y le preguntas a alguien si es europeísta, va a decirte que sí, pues oye, no es nada malo, no me quitan dinero y no cuesta dinero. Además, en teoría, la Unión Europea no nos pone impuestos, con lo cual no es mala, en teoría. Pero este es el problema. No pone impuestos porque hasta ahora prácticamente hemos sido receptores, pero dame tiempo, cuidado, y es a lo que aspiramos, entre otras cosas. Entonces, todas estas cosas, la ciudadanía, yo creo que para decirse con toda libertad que es europeísta o no europeísta, tendría que saber qué es ser europeísta, porque, a ver, esto sin ánimo de hacer comparaciones, porque hay cosas que es muy diferentes, uno es madridista por lo que es, y tiene unos motivos, sean sentimentales o sean de raciocinio. Hombre, en el caso del Madrid, vais a perdonarme que se me vaya la vena, es lógico que sea madridista, pero en el hecho, y fuera broma, en el hecho de Europa, yo puedo declararme europeísta porque a lo mejor he tenido, me intento esforzar en informarme, pero cuidado, por esfuerzo personal. Porque lo que ha sido, recuerdo que nos enviaron la Constitución Europea antes de votarla y que ha sido lo máximo que yo he visto como empuje para fomentar el europeísmo en la población. ¿Y no sirve para nada? Y votó 25% de la Claro que sí. Es que es terrible. Entonces, estas cosas son las que tenemos que ver. O sea, Puigdemont, Europa va a decir algo. La política pesquera, Europa va a decir muchísimo, todo, prácticamente todo. La política agraria, la política de nuevas tecnologías. Tenemos delante una cosa que se llama inteligencia artificial y que yo cierro todas las noches la puerta por el miedo que me están metiendo por si entra, que la inteligencia artificial va a tener que arbitrarse todo lo que es el control de la misma a nivel de entes superiores, me refiero, entidades administrativas más allá de un país, porque es que es algo que excede las fronteras de un país. La Unión Europea tiene que ser uno de los 3 gigantes que coordine esto, y la Unión Europea como tal somos nosotros. Y esto no lo sabe, no lo siente el ciudadano a pie. Hay que conseguir que sienta eso y conseguir menos que consideren que es más importante revalidar el liderazgo de algunos candidatos a otras elecciones. Te van a fichar de coach de europeísmo, ¿no? Me ha gustado lo de somos nosotros, ¿no? Sí, me he emocionado casi. Voy a hacer unos eslogans para la próxima vez que vengamos. Quería pediros, pues, para terminar, pues un titular de 1 minuto. Has tocado tú un poco el tema, Ramón, ¿no? De por qué me ha llamado mucho la atención, ¿no? De que la semana pasada tanto Pedro Sánchez como Feijóo escogiesen nuestra comunidad, Feijóo Elche y Pedro Sánchez Valencia, pues para abrir la campaña. Abascal estuvo en León, ahí me sale a ti la vena madridista y a mí la vena leonesa, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque los 2 líderes ahora mismo de España, con perdón del resto de los partidos, pero evidentemente los números están ahí, pues escojan nuestra comunidad. Quería pediros, pues es un titular breve de 30 segundos, de 1 minuto, de por qué creéis que escogen nuestra comunidad. ¿Tiene tanta importancia en el voto en España? A ver, somos una comunidad de 5 millones de ciudadanos, de los que votarán a lo mejor 2,5 millones más o menos. Bueno, votarán, no están llamados, otra cosa es lo que vayan a ir. Pero aquí se ha dicho, ¿no? Que estamos, pues tanto nosotros como Madrid, son zonas de tensión política. Aquí se ha vivido un cambio de gobierno con un
clima político un poco, pues eso, que está encendido y a lo mejor interesa a los partidos, ¿no? Pues en el caso del Partido Popular hacer gala de el gobierno del cambio, Carlos Mazón, etcétera, y el Partido Socialista, que además ha renovado su dirección del PSPV hace muy poquito, pues también un poco hablar de lo que ellos consideran que se está haciendo bien aquí, pues los exabruptos del vicepresidente Barrera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene más que ver con esto que no con la posible influencia que pueda tener la Comunidad Valenciana en el futuro de Europa. Porque, como hemos dicho antes, eso a ellos no les interesa demasiado. Por ser breve, yo veo claramente la importancia que tiene la Comunidad Valenciana no en estas elecciones, sino en lo que es el escenario político a nivel estatal. Yo considero que, bueno, además el otro día un socialista de la provincia hablando conmigo me decía que a Carlos Mazón va a haber que tirarlo con agua caliente de la Comunidad Valenciana porque se va a perpetuar, y yo así lo veo. No sé si tanto como la anterior era zaplanista, digo la anterior porque muchos la asemejan con la nueva era zaplanista, pero sí sé que primero tenemos un PSOE en demolición y en construcción, tenemos un Compromís que creo que sigue existiendo, y evidentemente a partir de ahí, y lo que queda fuera de Compromís y del PSOE, está en una fase de descubrimiento de su ser interior, que en la Comunidad Valenciana, que todavía no sabe muy bien dónde está. El Partido Popular, yo creo que lo que simplemente está esperando es que Vox haga un Unión Valenciana, es decir, poquito a poco se vaya diluyendo e integrándose en sus filas, y eso, claro, a nivel estatal tiene una repercusión notable. Recordemos que nuestra comunidad autónoma, sin ser la más grande, es una de las más importantes en el ámbito estatal. Yo creo que por eso el hecho de que se haga mucho hincapié en la Comunidad Valenciana en las campañas electorales, y el hecho de que los líderes estatales vayan a la Comunidad Valenciana, como a casi todas las grandes plazas de España en estas elecciones, marca precisamente que estas elecciones, si bien no deben de ser una segunda vuelta a las nacionales, sí que aspiran a intentar consolidar líderes. Alfonso. Pues yo coincido también con ellos. Yo creo que somos la tercera economía de España en cuanto a comunidades autónomas. Creo que está muy marcado que el PP controla Madrid mayoritariamente, está muy marcado que el PSC controla Cataluña mayoritariamente, y por lo tanto el juego en unas elecciones de distrito único pues se vienen a hacerlo a la Comunidad Valenciana, que es a lo mejor donde más votos pueden rascar unos y otros, ¿no? El PP se viene a Alicante porque, bueno, es fácil, ¿no?, vender el discurso de somos la 52 de 52 en financiación por 3 años consecutivos, más este año que no hay presupuestos, no sé cuántos, y es normal que el Partido Socialista pues se vaya a Valencia, donde además hace poco pues eso han cambiado de secretaria general y están allí pues también me imagino que apoyándola a ella de cara a posibles futuras elecciones, y que además que me imagino que la quieren de candidata. Cuando la han puesto es porque la quieren de candidata a la Generalitat en el futuro, con lo cual me parece lógico que hayan elegido a la Comunidad Valenciana los dos grandes partidos para iniciar sus campañas. Pues caballeros, ha sido un placer estar con vosotros en esta tertulia. Espero que hayáis estado a gusto en este Senado nuestro. Y nada, Alfonso, Ramón, Fernando, un abrazo muy fuerte a los tres. Termina esta sesión parlamentaria en el Senado y nada, ha sido un placer. Gracias a ustedes por escucharnos y recuerden que todas las elecciones son importantes, aunque parezca que no. Un abrazo muy fuerte, sean felices, sean buenos y paz con Dios. Plaza Podcast.